Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Hoy es viernes 8 de enero de 2010. Antes de presentarles nuestro tema de hoy y nuestra invitada, quiero recordarles que ustedes pueden hacer uso del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Ahora hablaremos del aumento en el costo del servicio del agua potable en el país, la energía eléctrica, y también daremos un vistazo a un estudio sobre el impacto de la dolarización en la economía familiar. Si el tiempo nos alcanza, pues obviamente abordaremos otros temas. Esta mañana nos acompaña en nuestros estudios Naida Medrano. Ella es la directora del Centro para la Defensa del Consumidor para hablar sobre estos temas. Naida, buenos días, bienvenida. Buenos días, William. Buenos días a todas las amigas y amigos que están sintonizándonos en línea, ¿verdad?, esta mañana. Claro. Bueno, para comenzar, quisiera saber, no sé si en principio ustedes, sobre todo porque estamos comenzando el año escolar y bueno, hay después de que viene esto del aguinaldo y luego el gasto de fin de año en la Navidad, los regalos, la gente pues siempre tiene que pensar en el dinero que debe dejar ahí guardado para los útiles escolares de sus hijos. Entonces, en principio quisiera saber si hay, Naida, algún estudio sobre el tema de útiles escolares en este momento, o qué tipo de información es la que ustedes tienen o consejos que puedan dar a los cibernautas. Bueno, definitivamente, como tú comentas, William, después de la cuesta de diciembre, porque con todos los aguinaldos, la familia salvadoreña normalmente se mete al gasto de los regalos, Sí, al sí. gasto de las cenas, y generalmente se debe provisionar para que entonces en enero, cuando empiece el año escolar, pueda entonces cubrirse todo lo que tiene que ver con la escolaridad y las cuotas específicas para que las niñas y los niños puedan empezar. Nosotras y nosotros todavía como Centro para la Defensa del Consumidor no tenemos un estudio específico que tenga una comparación de precios en los diferentes lugares. Sin embargo, sí podemos comentar a la población que debería de abocarse a aquellos lugares en donde se dan a precios más accesibles estos útiles escolares y que, bueno, esperamos que también hayan provisionado en diciembre, tomando en consideración que el año pasado fue particularmente difícil, ¿no?, en nuestro país desde la perspectiva económica, y que también se aboquen precisamente a estas, más bien a estas oportunidades que se pueden tener desde la perspectiva familiar, a efecto de que puedan entonces cuidar el bolsillo de la familia. Alguien decía ayer, por ejemplo, que habitualmente los colegios, casi todos los colegios, sobre todo los privados, dan lista de útiles escolares a los padres de familia. Decían, bueno, no necesariamente esa lista tiene que ir a comprarse a la librería interna del colegio, sino que tiene la opción de hacerlo en cualquier lado. Es decir, sí hay como algunos tips que es importante que la población los conozca, ¿no? Por supuesto, bueno, sabemos de la famosa lista de los útiles, entonces muchos de los centros escolares, muchos de los colegios sobre todo, no tanto de los centros escolares, lo que hacen es comprar estos libros, venderlos como institución, pero se lo compran a la editorial en particular. Yo creo que la editorial definitivamente tiene un precio distinto que el que hace la escuela o el colegio, y que entonces ahí los padres y las madres debemos de estar atentos y atentas a efecto de ver qué conviene en la compra en particular. Naida, ¿hay alguna idea de cuánto cuánto del presupuesto familiar va destinado a útiles escolares o a educación en los hijos? Bueno, de la canasta de mercado en particular. Lo que pasa es que esto también tiene que ver con población que tiene sus hijos en centros escolares, y aquella población que puede tener a sus hijos en centros privados, ¿no? Los que tienen a bien tener a sus hijos en colegios, el gasto es aproximadamente entre 60 y 120 dólares. Eso es como el promedio, digamos, en una educación primaria. Sin embargo, esto también va creciendo en la medida en que se va incrementando los grados. Por ejemplo, en secundaria va de 60, 70, 80 dólares hasta 150. En ese sentido, el impacto más fuerte es en las familias que pagan una educación privada para sus hijas y sus hijos. Más bien los centros escolares, sobre todo con las reformas que se están proponiendo ahora, tienen a bien dar una educación, si no totalmente gratuita, por lo menos con un costo económico mucho menor que el que ofrecen los colegios en particular, ¿no? Ahora, ¿será que en algún momento determinado, no sé, si se podría o sería necesario, por ejemplo, la regulación de precios en el caso de útiles escolares y cosas que son de orden primario, digamos, en la inversión de los padres de familia o para sus hijos? Debería de ser prudente, sobre todo en esta época, William, en donde sabemos que se
toma en consideración que la mayoría de centros escolares entran ya en su curso lectivo, entonces mucha gente inescrupulosamente tiende a subir los precios o tiende precisamente a buscar estos nichos particulares en temporadas y pues bueno, hacen las ventas. Aquí hay varias cosas que considerar. Uno, que bueno, parte de la economía salvadoreña también se basa en esta informalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el centro de San Salvador vemos cantidad de ventas en centros de útiles escolares, pero porque es la temporada en particular, ¿no? Entonces debería de generarse todo un mecanismo de política pública a efecto de que esto más que sea por épocas, se consideren como precios estándares desde la perspectiva del cuidado de la economía familiar, pero también tomando en consideración que son actos repetitivos en todos los años, ¿no? Y que se debería de convertir entonces en todo un proceso de política pública que permita a las familias tener un gasto fijo con respecto de este tema en particular. Solo para cerrar sobre este segmento, ¿quejas ustedes no han registrado en el CDC concretamente sobre el tema de útiles escolares, colegiaturas y ese tipo de cosas? Hasta ahorita no. El año anterior sí por teléfono recibimos un par de quejas específicamente con el tema de colegiaturas, ¿verdad? Con el incremento de colegiaturas, pero no son la mayoría de las quejas que está recibiendo el CDC ahora. Perfecto, vamos en este momento a una pequeña pausa. Cuando regresemos hablemos del el costo de algunos servicios concretos, el agua potable, la electricidad, sobre todo el agua potable que bueno ha sido impactada con los incrementos y con la eliminación de ciertos rangos en el subsidio. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Estamos esta mañana en la entrevista en línea conversando con Naida Medrano, ella es directora del Centro para la Defensa del Consumidor. Naida, bueno, el año pasado ya hubo la eliminación de ciertos rangos en el otorgamiento del subsidio. De acuerdo a una tabla que ha repartido la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado SANDA, hasta 40 metros cúbicos de consumo mensual es que una familia recibe el subsidio. De ahí para allá pues prácticamente está eliminado. Quisiera saber qué es lo que ha ocurrido desde que se dio se tomó esa decisión el Ejecutivo de incrementar los costos en el servicio de agua potable, porque sabemos que bueno han incrementado desde luego también las denuncias de muchas familias que los recibos les han llegado prácticamente duplicados y en algunos casos triplicados. Bueno, aquí aclarar un poquito, William, que el subsidio es hasta 20 metros cúbicos, hasta 40, híjole, todavía estuviéramos bastante subsidiados. ¿Hasta 20? Hasta 20 metros cúbicos, sí. Después de 20 metros cúbicos y entonces empieza a ser progresiva la tarifa y entonces así en efecto vemos cómo va aumentando de acuerdo al consumo de metros cúbicos en las familias, o bueno, en el caso residencial. Aquí hay que sumarle también, William, el tema de la tarifa mensual de alcantarillado, que si bien es cierto, antes se cobraba, ahora la modalidad sí visibiliza este cobro en particular. Y esto sí llega hasta los 30 metros cúbicos, ¿verdad? O sea, de 0 a 30 metros cúbicos sí tiene la tarifa en particular de 10 centavos. De ahí empieza a ser progresiva también la de alcantarillado. Nosotras y nosotros desde el Centro para la Defensa del Consumidor el año anterior estuvimos haciendo una serie de observaciones con respecto a este pliego tarifario y tenemos a bien de comentar a la población que, por ejemplo, en aquel señalamiento que tenía que ver con el pago extemporáneo del recibo y que aumentaba a 3.50, en este pago en particular ha sido modificado.
Y esto ha sido precisamente por las observaciones técnicas que ha hecho la institución en particular. Era un cargo, perdón, que iba más allá de la cuota mínima mensual, ¿no? Exactamente, mucho mayor. O sea, el subsidio particular establece una tarifa fija de 2.29 y el pago extemporáneo estamos hablando de que era de 3.50. Entonces, en primer lugar, excedía a la cuota mínima establecida si se quiere favorecer a personas, entonces tampoco tiene mayor lógica dentro de un entorno de crisis específico que hemos estado viviendo, que sea mucho mayor, pues. Claro. ¿Qué tipo de información es la que tienen ustedes en sus manos ahora, digamos, en términos de la denuncia de los consumidores de agua potable? Pregunto esto porque sí hemos visto esta semana la prensa gráfica, por ejemplo, se lleva una información concreta de las largas filas que hay de gente que está reclamando porque se les ha disparado el costo en el servicio de agua potable. No parece que en algunos casos refleje los incrementos graduales de acuerdo a los consumos. Entonces, no sé qué tipo de información es la que podemos compartir. Claro, fíjate, William, que una de las observaciones que nosotros hicimos como institución también fue que antes de aplicar este pliego tarifario progresivo, había necesidad de hacer toda una campaña y un periodo en particular para que las personas, para que las familias pudieran revisar si existían fugas en sus casas y también si sus medidores funcionaban correctamente o no. Este lapso que no se dio y al entrar de una forma tajante o de una forma realmente prácticamente directa a este pliego tarifario ya aplicado, definitivamente sí ha causado impacto en las familias. Tenemos, por ejemplo, en las asesorías jurídicas brindadas por el CDC, tenemos que el 36.40% del total de asesorías corresponde precisamente al tema de agua. Y es que la gente no estaba preparada, no estaba provisionada para recibir este pliego tarifario. Y no criticamos la necesidad que existe de la recaudación propia de la institución. Creemos que eso sí es totalmente necesario. Lo que nosotras y nosotros estamos recalcando y aún solicitando con la nueva administración ahora de ANDA, con el nuevo presidente, es que se consideren los elementos reales de la población para que entonces este pliego tarifario sea una realidad y una aplicación positiva tanto para la institución como para las personas usuarias del sistema. Pero bueno, digamos, ya el acto está consumado, ya las aplicaciones están corriendo, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con la gente? Porque hay muchas personas que están reclamando porque no ven reflejado necesariamente ese incremento, sino mucho más. Exacto. Precisamente por la lógica que tenía de ser progresivo, y es que si existen fugas, tiene lógica que si durante todo el día está corriendo esa cantidad de agua, va a ser mayor el consumo de metros cúbicos, y eso va a ser precisamente lo que se va a cobrar, y ese es el cobro excesivo que se está viendo ahora en diferentes recibos. Entonces, ¿qué debe hacer la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados? Creemos que todavía tiene que entrar precisamente a un proceso de chequeo de los medidores, de funcionamiento de los medidores, tiene que entrar también a un proceso de vigilancia de aquellas tuberías en donde hay fugas y que no necesariamente estén dentro del hogar, sino que hay muchas tuberías que, por ejemplo, tienen fuga en el lugar en donde está puesto el medidor, y eso se le carga a la persona usuaria de ANDA, ¿no? Y también creemos que debe de hacer una campaña fuerte en cuanto al uso moderado y el uso adecuado del recurso hídrico en particular, ¿no? Porque si tenemos una mala cultura de uso del agua, entonces no tiene lógica que apliquemos un pliego tarifario cuando hay una mala cultura del uso del agua, porque va a ir en detrimento de la misma familia. ¿Esta falta de cultura del agua tiene que ver con falta de educación, falta de conciencia, o qué es lo que hace que la gente, digamos, no entienda? Porque, bueno, obviamente a ver, hay comparaciones que no valen, pero también es importante que la gente recuerde que, por ejemplo, en otros países del mundo, una botella de agua, digamos, estamos hablando embotellada, desde luego, y haciendo la salvedad, cuesta 4 o 5 dólares, pero en general el agua potable en muchos países es cara. Claro, y yo creo que tiene que ver también con que viene a ser ya un recurso escaso. Entonces, con la escasez del recurso, también muchas veces debe de entenderse que el uso debe de ser mucho más responsable. Aquí hay una diferencia también muy particular, William. Si estamos hablando de agua embotellada, sabemos que el agua embotellada, las empresas de agua embotellada tienen un fin último, y es la acumulación de capital con base en la extracción de un recurso específico, ¿verdad? Entonces, aquí sí hay una diferencia bastante grande en cuanto a lo que tiene que ver con agua embotellada y el agua de uso cotidiano, digamos, para la supervivencia o sobrevivencia natural del ser humano. Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos hablemos. Quiero saber qué opinión tiene sobre los cambios que han habido al interior de ANDA, también hablar sobre la canasta básica para 2010, cuál es el perfil, y más adelante, desde luego, hablaremos de un informe que hay sobre el impacto de la dolarización en la economía de la familia. Ya volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Naida, uno de los cambios que se han conocido a nivel del gabinete ha sido de algunas autónomas o semiautónomas, y concretamente del presidente de ANDA, que fue despedido, el señor Gómez, el ingeniero Gómez, y ya hay un nuevo sustituto. Quisiera saber si tienen ustedes, han tenido opinión sobre esto, pues, porque bueno, es una institución muy sensible. En el corte decíamos, bueno, la Administración de Recursos Hídricos siempre ha sido muy sensible por intereses económicos, comerciales, el tema de cobertura de calidad y todo eso. Exactamente. Bueno, aquí a lo que se debe de obedecer entonces, o a lo que se debe de tener entendimiento en particular, es a cuál debe de ser la política pública hídrica en particular, en específico, ¿no? Y eso creemos que es lo que está faltando actualmente. Independientemente de quién está en la presidencia, y es algo que tampoco el CDC quiere entrar mucho a un proceso de discusión, en este país lo que hace falta es precisamente retomar esos retos que no ha tomado la autónoma. Y entre ellos está en primer lugar el tema de la accesibilidad del agua, ¿verdad? O sea, eso sigue siendo pendiente, sobre todo en las áreas rurales. Sabemos que el acceso al agua potable sigue siendo una máxima, que esta falta de acceso sobre todo tiene rostro de mujer, por cuanto cuando no existe o cuando no cae agua en casa, quienes van normalmente a buscar el agua al río son las mujeres, las niñas incluso sacrifican sus años escolares, y que precisamente sobre eso es donde hay que trabajar. Pero no solo la accesibilidad, sino que también el saneamiento de esta agua. Hay niveles de contaminación bastante grandes, entonces estamos diciendo que el gasto en el que incurre el Estado en el tema de salud por el poco saneamiento que hay sobre el agua es altísimo. Entonces yo creo que lo que hay que proyectar, o lo que creemos como institución que hay que proyectar, es toda una política hídrica que incluya no solo el acceso y el saneamiento, sino que también los diferentes usos que tiene el agua en nuestro país, y con una reglamentación pertinente para ello. Esa política hídrica no se ha visto, o sea, no se y conoce, en años anteriores tampoco ha habido una lógica realmente desde la perspectiva de la búsqueda del recurso en particular hídrico, pero para que pueda entonces llegar a donde tiene que llegar, que es a la gente, y también para los diferentes usos que éste tiene. ¿Qué crees tú que es lo que impide que se pueda tener en el país una política del recurso hídrico? Es decir, ¿hay demasiados intereses? ¿Qué es lo que pasa? Claro que sí. Bueno, en años anteriores, desde la perspectiva neoliberal incluso, la lógica era potenciar todas aquellas empresas privadas y quitar la responsabilidad al Estado para todos estos bienes y servicios, y sobre todo para para el agua en particular. El agua sufrió todo un proceso en los últimos 20 años, en donde, si bien es cierto no logró totalmente privatizarse, se estaban abriendo todos los canales para que ese fuera su fin último, ¿no? O sea, y está clarísimo, hemos estado viendo documentos de política de descentralización, hemos estado también viendo cómo ha estado trabajando ANDA en años anteriores, y todos los visos nos daban que precisamente la lógica era llegar a un punto de privatizar el servicio. Desde el CDC, nosotros hemos impulsado una ley del subsector de agua potable y saneamiento, porque también habría que hacer todo un proceso de análisis de si ANDA debe de ser el prestador del servicio, pero también de alguna forma como quien ha estado llevando el liderazgo en todo este tema del servicio de agua. Entonces se convierte como en juez y parte. O sea, primero porque es prestador de servicio, y en segundo lugar porque de alguna forma ha estado liderando desde el Estado todo lo que tiene que ver con el acceso al agua. Entonces, en ese sentido, habría que hacer un análisis serio si ANDA debe de ser solo un prestador más, si se debe de hablar de una descentralización, pero una descentralización realmente desde la perspectiva de la gestión municipal,
y si no, municipal no ni siquiera tiene que ver con el tema de las alcaldías, sino que de la misma participación de la gente, de la población, de las comunidades para la gestión de este recurso hídrico, y también pues generar todos los mecanismos pertinentes desde el Ejecutivo para tener una política hídrica, que es lo que falta, independientemente de quién esté en la autónoma. Porque si no, vamos a seguir rotando con presidentes o presidentas y definitivamente no vamos a tener algo concreto o particular en los logros que se esperan de la autónoma. Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos quiero que hablemos un poco sobre canasta básica para 2010 y entremos ya también a hablar sobre el tema de dolarización y el impacto en la economía familiar. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Algo fundamental para este año siempre, Naida, es saber cuál es la perspectiva que ustedes tienen en términos de la canasta básica. Es decir, el año pasado, bueno, tuvimos una situación de recesión económica. Este año no pinta del todo bien tampoco, es muy bonacible. Además, ha habido un poco de desempleo, ese tipo de cosas. Entonces, la canasta básica, ¿cómo se puede tener una idea de si será que se va a incrementar más este año? ¿Se puede mantener en los niveles? Bueno, el año pasado fue muy particular por el tema específico de la crisis. Y la crisis también nos denota ciertos indicadores que se muestran particularmente cuando ya no hay capacidad adquisitiva. Y que por la falta de capacidad adquisitiva, entonces se ve que algunos productos bajan de precio. Por ejemplo, en la canasta básica alimentaria, que es a lo que nos estamos refiriendo ahorita, sí vimos una sensible disminución, en particular a los alimentos, ¿verdad? Y esto tiene una explicación lógica. En primer lugar, porque empezamos a importar frijoles desde Nicaragua, pero a pequeños y pequeñas productoras y productores, ¿verdad? Entonces, el efecto fue que bajaran bastante los precios. Aún así, la especulación es un elemento que sigue predominando, aún con que hayan bajado estos precios. Creemos que se debe generar toda una política interna de potenciación del sector agrícola, a efecto de que disminuyamos con el tema de las importaciones y empezamos entonces a mover internamente no solo el consumo, sino que la producción. O sea, acabar con la dependencia. Exactamente. Sí, esa es la frase en particular, ¿verdad? Acabar con los altos niveles de importación que tenemos para entonces poder empezar a potenciar lo propio. Nosotros tenemos una gráfica acá que tiene que ver con el costo de los salarios reales versus la canasta básica alimentaria. Esta es la urbana en particular. Por ejemplo. Por ejemplo, el 2009, esta es la de todo el año por cuanto así nos interesaba desde la perspectiva de 9 años de la dolarización, que ya vamos a entrar a hablar sobre eso. Pero en particular en el 2009, que fue un año muy particular y que aquí vemos que bajó un poquito por lo que ya estuvimos explicando, ¿no? Por el tema de la crisis, y que se visibiliza específicamente con los productos alimentarios. ¿A cuánto bajó, por ejemplo, para hacer la comparación? Aquí, bueno, el 2008 estaba en 168.40 y en el 2009 bajó a 152.39. Aunque haya bajado en los alimentos, la relación con el salario mínimo no llega a cubrir la proporción ni siquiera con las disminuciones que existieron. Entonces tenemos que no solo en el 2009, sino que ha habido una tendencia en la última década a que el salario mínimo no llegue a cubrir
siquiera la canasta básica alimentaria. Nosotras y nosotros entendemos que el Ministerio de Economía, a través de la DIGESTIC, está haciendo un esfuerzo por la modificación del tema de la canasta básica alimentaria. Creemos que es loable, sin embargo, esperamos que nos hagan la invitación del caso, a efecto de que entonces podamos discutir con este aspecto en particular para tener las aportaciones pertinentes desde la perspectiva técnica. Perfecto, vamos a la última pausa. Cuando regresemos entonces hablamos de este informe y concretamente cuál es el resultado, qué es lo que está arrojando, qué es lo que nos indica. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Naida, entonces, hay un informe que ustedes han preparado, una investigación sobre el tema de dolarización y el impacto que esto ha tenido en la economía familiar. ¿Qué es lo que nos confirma entonces este informe? Bueno, definitivamente aquí el hallazgo fundamental, William, es que toda la política pública de los años anteriores fue directamente a fortalecer a todo lo que tenía que ser las importaciones. O sea, El Salvador se convirtió en un país prácticamente importador, dependiente de los precios y de la forma de consumo internacional, perdiendo así entonces la capacidad de producción interna y la capacidad de consumo sobre precisamente todo este proceso. En ese sentido, una de las condiciones que requería precisamente toda esta dolarización era la disciplina fiscal. Y la disciplina fiscal que nunca sucedió en los años subsiguientes que nos vinieron a la dolarización. La disciplina fiscal tenía que ver específicamente con la disminución del tema de préstamos y también con la no imposición nueva de impuestos a la población. Y esto porque al no tener una moneda nacional, entonces éramos altamente vulnerables y en esto nos convertimos. El país se convirtió entonces en un blanco ante cualquier crisis y ante cualquier desestabilización porque no tiene moneda propia. Entonces, al estar al libre albedrío de la moneda, del dólar en particular, sí nos vemos afectados, por ejemplo, como el año pasado y también en el proceso de recuperación, por la crisis que tuvo países como Estados Unidos y a nivel internacional. Entonces, directamente, ¿cómo impacta esto en la familia? Es decir, ¿qué significa entonces para una familia de 3, 4 personas el que se ha dolarizado la economía? Porque, bueno, algunos economistas sostendrán que, bueno, la dolarización finalmente también permitió mantener, digamos, cierto control sobre la inflación, la devaluación de la moneda y todo ese tipo de cosas que eran frecuentes en el pasado. Eso sí pasó, sin embargo, también nosotros tenemos un gráfico que tiene que ver con la tasa de interés activa, ¿no? Que es todo aquello que se aplica al tema de los préstamos. Y aquí vemos que, por ejemplo, ya para el 2008-2009, estábamos regresando casi al mismo nivel de riesgo que los que teníamos, por ejemplo, en el 99 y 2000, que fueron los 2 años anteriores al año de la dolarización. Entonces, esto habría que analizarlo profundamente a efecto de empezar a generar cambios. Claro que no se puede hacer algo tan drástico como una dolarización inmediata, pero sí a tomar las medidas como, por ejemplo, fortalecer lo que tiene que ver el sector exportador y fortalecer todas aquellas políticas públicas que tengan que ver para el consumo y producción interna nuevamente, para dejar entonces de lado o en menor cantidad el tema de las importaciones, que realmente ha hecho daño a la economía del país. ¿Y esto sin necesidad de revertir la dolarización y volver al colón?
Lo que pasa es que no podemos hacer un cambio tan drástico por el estado en el que está la economía nacional. Tendría que ser la aplicación de diferentes políticas económicas particulares, por ejemplo, la reactivación del agro desde una perspectiva seria y sostenible y sustentable, ¿verdad? Y que eso permita poco a poco ir dándole fuerza nuevamente al Estado. Cuando estemos listos, posiblemente podría ser una buena opción regresar a una moneda nacional. ¿Y eso creen ustedes que dará mejores condiciones a una familia para que pueda tener mejores ingresos, mejores posibilidades de acceder, digamos, a mejores precios en el mercado? Por supuesto, porque estamos hablando entonces de un proceso de producción interna. Los costos de movilización, los costos de producción mismos, incluso desde la perspectiva de política pública o una política agraria que permita aminorar los costos, trae como beneficio también entonces a la persona consumidora, ¿no? Ahora, esto debería ser entonces un reto para la administración Funes. Por supuesto, son 5 años en donde la política pública debería de estar encaminada al fortalecimiento de aquellas políticas que puedan potenciar nuevamente al país y evitar lo que sucedió en los 20 años últimos en nuestro país. ¿Este informe se le ha hecho llegar al presidente? Todavía no, ¿Todavía no? Estamos recién terminándolo, pero sí esperamos entonces poderlo enviar a sus manos. Perfecto, se nos agotó el tiempo. Naida, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti, William, y a la prensa gráfica por el espacio. Perfecto, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos el próximo lunes a las 8:15 de la mañana. Estará con nosotros Guillermo Gallegos. Él es el representante del Grupo Legislativo Gana en el Parlamento. Gracias, buenos días.